The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, asesora regional del Foro LAC y seré la moderadora del webinar. En esta ocasión presentamos a Estela Rivero, que nos va a presentar la investigación sobre uniones tempranas en México. Estela es doctora en demografía y asuntos públicos y magíster o maestra en demografía en la Universidad de Princeton de los Estados Unidos de América. También recibió el grado de maestra en demografía por el Colegio de México y de licenciada en actuaría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en la Universidad de Notre Dame, Indiana, y anteriormente fue investigadora en INSAT de México entre los años 2014 y 2018, en donde participó en la evaluación de procesos del Programa Nacional de Becas y ha hecho trabajo de campo y análisis demográfico para entender la magnitud y causas de la nupcialidad temprana. En el Population Council, en donde dirigió proyectos de investigación operativa en 4 países diferentes, y también trabajó en el Colegio de México, en donde realizó investigación en temas sociodemográficos, incluyendo migración, envejecimiento, uso del tiempo, el género y las transferencias intergeneracionales. También ha trabajado en el Banco Mundial, donde trabajó como demógrafa y consultora a tiempo completo en género y desarrollo social. También ha sido consultora del CONAPO, Consejo Nacional de Población, Beta Consultoría y la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas que ustedes tengan para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolla la misma, empiecen a escribir sus preguntas en el recuadro a la derecha de su pantalla donde dice preguntas. Puede ir formulándolas y escribiéndolas mientras nuestro panelista o nuestra panelista presenta. Posteriormente, Estela nos hará el favor de resolver sus preguntas. El webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el audio como el video, que será cargado a nuestro sitio web y donde lo podrán ver en el canal YouTube de la coalición. En un par de días les enviaré el link o liga a dicha grabación y Estela también nos proporcionará las ligas o los links al documento general de esta investigación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados. Asegúrese de tener un buen par de audífonos y cierren otros programas en su computador para que así tengan suficiente ancho de banda en la conexión al Internet. Sin más demora, pasaré la palabra a nuestra presentadora de lujo el día de hoy. Adelante, Estela. Muchas gracias por la presentación, Milka. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Voy a estar hablando sobre los resultados de una investigación que hice cuando trabajaba en investigación en salud y demografía, INSAD, en México, sobre uniones tempranas. Lo que les voy a presentar son los últimos datos que hay disponibles para el país y a diferentes niveles de desagregación geográfica. Y bueno, sin más, les voy comentando. ¿De dónde surge esta investigación?
En los últimos 10 años ha venido creciendo el interés por entender cuáles son los condicionantes y las consecuencias de las uniones tempranas, tanto en países en desarrollo, en vías de desarrollo, y como en países desarrollados. Y uno de los antecedentes más importantes o que vino a llamar la atención sobre la prevalencia del fenómeno fue un reporte de UNFPA de 2014 que mostró que este fenómeno sigue siendo altamente prevalente en todas las regiones y países del mundo. En el caso de México, el reporte de UNFPA señala que 23% o 1 de cada 5 mujeres que tienen entre 20 y 24 años se habían unido antes de los 18 años. Esto es lo que se conoce comúnmente como tasa de unión temprana. Este número es pues importante si consideramos que el promedio para los países en desarrollo, incluyendo países en diferentes regiones, es de 30%. Más allá de esto, después de esta cifra reportada por UNFPA, se hicieron varios estudios dentro del país, uno de ellos el más conocido, un estudio realizado por ONU Mujeres, en donde se analizó la variación entre estados y también las diferencias entre localidades urbanas y rurales y por nivel educativo. Y se descubrió que hay una gran variación, como uno esperaría, dentro del país. Una de las conclusiones más importantes, aunque no es de sorprender, es que en las comunidades rurales y entre las mujeres con menos escolaridad, sobre todo aquellas que tienen menos de educación primaria, la tasa de unión temprana es mucho más elevada, llega a alcanzar hasta el 37%, pero que el fenómeno es común o está presente en todos los segmentos. Este estudio de ONU Mujeres, sin embargo, pues está limitado por la disponibilidad de datos y no va más allá de lo que de una desagregación estatal. A raíz de esta, pues esta evidencia de la importancia de las uniones tempranas en México, la Fundación Ford se acercó a nosotros para hacer un estudio cuyos resultados estoy presentando ante ustedes el día de hoy, en donde investigáramos a más profundidad cuáles son las condiciones de las uniones tempranas en México y cuáles son algunas de las causas y consecuencias. En esta investigación aprovechamos que la encuesta intercensal de 2015 acaba de salir y que los datos de esta fuente permiten un nivel de desagregación mucho más bajo, nos permiten ir, no pudimos ir a nivel municipal porque por más que estamos diciendo que es un fenómeno que está presente aún, pues sigue, en términos estadísticos es un fenómeno raro, entonces cuando uno desagrega mucho, pues se pierde la comparación, pero lo que hicimos para aprovechar los datos de la encuesta intercensal fue hacer estimaciones tanto nacionales y estatales como a nivel regional. Y por regiones es importante que vaya aclarando que estamos hablando de regiones socioculturales y geopolíticas dentro de los estados. Estamos agregando varios municipios que son homogéneos en términos económicos, sociales y culturales.
Entonces, vamos a presentar o tenemos estimaciones a nivel estatal y regional. Analizamos también las diferencias entre uniones formalizadas y uniones no formalizadas. Y además tenemos un análisis a nivel individual de algunas variables que contribuyen a la vulnerabilidad de las jóvenes que han estado unidas. Una aclaración que es muy importante es que a diferencia de los estudios anteriores que están realizados con encuestas demográficas, al utilizar la encuesta intercensal, no podemos calcular la tasa de matrimonio infantil como se calcula comúnmente, es decir, el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que han estado o que se unieron antes de los 18, porque no tenemos la edad a la unión. Sin embargo, nosotros usamos la encuesta intercensal para calcular como indicador principal de nuestro estudio el porcentaje de mujeres de 12 a 17 años, inclusive, que han estado alguna vez unidas. Los resultados no son directamente comparables con estudios anteriores, pero veremos en un segundo que en términos de dimensión sí lo son y tienen bastante sentido. Además de este estudio estadístico, tuvimos un componente cualitativo en donde buscábamos entender mejor a través de las experiencias de mujeres que han estado unidas en el país o que se unieron antes de los 18 años, cuáles son las circunstancias a través de las cuales que llevaron a su unión y las condiciones de vida que han experimentado posteriormente. Para ello realizamos entrevistas en profundidad con jóvenes que se unieron antes de 18 años en 3 zonas del país con alta prevalencia de uniones tempranas. La conclusión más importante del estudio, o digamos en términos del panorama general, es que 5 años después de los estudios tanto de UNFPA como de ONU Mujeres, las uniones tempranas en México en 2015 continuaban siendo bastante frecuentes. En términos generales, 1 de cada 20 niñas de 12 a 17 años han estado en una unión. Esto es comparable en términos de dimensión con el 23% que se reporta en los estudios de UNFPA y ONU Mujeres como tasa de matrimonio infantil. Si pensamos que muchas de estas niñas que estamos viendo en nuestro estudio no han terminado su periodo de exposición y además hay un claro componente por edad. Entre las niñas de 15 a 17 años, el porcentaje es de 9.4, es decir, 1 de cada 10 niñas que tienen actualmente de 15 a 17 años en México han estado unidas alguna vez. Otro resultado que quiero que mantengamos en mente a lo largo de toda mi presentación es la prevalencia o la alta importancia de lo que son las uniones no formalizadas, es decir, no legalizadas entre las mujeres que se unieron antes de los 18 años. A nivel nacional, 8 de cada 10 mujeres que se han unido antes de los 18 años están en una unión no formalizada. A lo largo de mi presentación les voy a estar hablando de cómo la magnitud de este fenómeno varía geográficamente, y también voy a hablar de algunas de las características de las mujeres que se unieron antes de los 18 años y de las consecuencias, tanto a través de los resultados de nuestro análisis estadístico como de los resultados de nuestro análisis
cualitativo. Para mostrar la variación en la prevalencia de las uniones tempranas, aquí tenemos el porcentaje de mujeres de 12 a 17 años, que es nuestro indicador principal, que han estado alguna vez unidas a nivel estatal. Y pueden ver que hay una gran variación entre estados. Aquellos que están familiarizados con México, no les sorprenderá ver que del lado derecho tenemos entre los estados con mayores tasas, o bueno, mayor porcentaje de mujeres de 12 a 17 años alguna vez unidas. Tenemos los estados con de Michoacán, Tabasco, Chiapas y Guerrero, que son algunos de los estados más pobres del país, con tasas alrededor o porcentajes alrededor del 8%. En cambio, en la Ciudad de México, que es uno de los lugares con niveles de desarrollo más elevados, el porcentaje de mujeres que han estado alguna vez unidas no pasa de 3%. Eso es lo que encontramos a nivel estatal. Sin embargo, algo único de nuestra investigación, como ya decía, es que nos permitió ir a nivel regional y encontrar importantes variaciones aún dentro de los estados. Este mapa tiene el objetivo de mostrarles eso. Lo que quiero que vean aquí es la gran heterogeneidad que hay dentro del país. Tenemos el mapa muestra con rojo las regiones en donde la tasa o el porcentaje de mujeres de 12 a 17 años que alguna vez han estado unidas es más elevado y podemos ver que en algunos lugares llega a ser incluso de 13.5% para niñas de 12 a 17 años inclusive. Mientras que tenemos en azul oscuro los lugares en donde estos porcentajes son menores y ya decía que no pasan de 3%. Entonces, pues lo primero para notar es el gran rango de valores. Lo segundo que quiero que vean es cómo encontramos puntos rojos a lo largo de todo el país. Ya mencionaba que los estados de Michoacán, Chiapas y Guerrero, que se encuentran del lado oeste y más hacia el sur, pues tienden a ser más rojos. Pero sorprende encontrar puntos rojos y naranjas que son también pues con proporciones elevadas a lo largo de todo el país, incluso en el norte, que comúnmente se considera como lugares más desarrollados. Uno de los puntos con la proporción de mujeres de 12 a 17 años que alguna vez han estado unidas más elevados, de hecho, es en la intersección entre Chihuahua, Durango y Nayarit. Algo más para notar es la gran variación que existe incluso dentro de los mismos estados. En esta gráfica mostramos la proporción de uniones entre mujeres de 12 a 17 años que no son formalizadas. Y al igual que en resultados que en los mapas anteriores, pues tenemos una gran variación. Aquí quiero que tomen dos mensajes. Ya había dicho que a nivel nacional, el 81% de las uniones de 12 a 17 años no son formales, pero este porcentaje varía entre
63% en Guerrero y alrededor del 90% en los estados de Baja California y Quintana Roo. Entonces, los mensajes para tomar aquí nuevamente son, primero, que aún en los estados en donde hay menor porcentaje de uniones actuales que no son formales, la mayoría, como son Guerrero, la mayoría de las uniones, o más del 50% de ellas, no son formalizadas. Y que en algunos lugares llegamos a tener más del 90% o alrededor del 90% de uniones tempranas que no son formalizadas. ¿Cómo diferenciamos o qué implicaciones tiene el que las jóvenes estén en una unión no formalizada o en una unión formalizada? En esta gráfica, en este cuadro estamos mostrando algunas de las consecuencias o condiciones actuales de las mujeres de 12 a 17 años que están unidas, según si están unidas o no, y la condición de la unión, es decir, si es una unión formalizada o un matrimonio o una unión no formalizada. ¿Qué quiero que vean de este cuadro? Lo primero es, en el primer panel, tenemos la diferencia de edad con la pareja. Estamos hablando aquí, estamos hablando de mujeres. Y algo muy importante es que tanto entre mujeres que están en un matrimonio o en una unión no formalizada, la mayoría tienen una diferencia de edad de más de 10 años con su pareja. Es decir, son al menos 10 años menores que su pareja. El segundo punto es que hay todavía en ese primer bloque, que hay un porcentaje grande, es decir, de 1 de cada 4 casos, más o menos, en donde la diferencia de edad con la pareja es de hasta 5 años o menos de 5 años, es decir, que hay uniones tempranas que ocurren entre coetáneos. El siguiente bloque muestra que hay una gran asociación entre la asistencia escolar y el estar en una unión temprana. Entre aquellas jóvenes que no están unidas, el 84% continúa en la escuela, controlando por la edad. Aquellas jóvenes que ya están en una unión, este porcentaje es visiblemente menor a 20% en ambos casos. El siguiente panel muestra que en el caso de México, la mayor parte de las jóvenes que tiene actualmente al menos un hijo vivo están en una unión. Entre las mujeres que no están unidas, únicamente 0.9% de ellas tiene al menos un hijo nacido vivo. En cambio, entre aquellas mujeres que están ya sea en una unión formalizada o en una unión no formalizada, este porcentaje es mayor al 40%. Y el último panel muestra una diferencia importante entre aquellas jóvenes que están en una unión formalizada o un matrimonio y aquellas que no lo están. Y es las condiciones en las cuales viven y cuál es el parentesco con el jefe del hogar. Y podemos ver que en uniones formalizadas es más común que las mujeres que están en esas condiciones sean hijas contra de el jefe del hogar, es decir, que continúen
no son todas, pero es más común a que continúen viviendo en el hogar paterno. Un mensaje más que queremos transmitir como importante es que hay una relación importante entre la diferencia de edad con la pareja y la condición de la unión, la condición legal de la unión y la edad. Entonces, en este cuadro estamos mostrando para las niñas que han estado alguna vez unidas, la diferencia de edad con la pareja dependiendo del tipo de edad, del tipo de unión y además de la edad de la niña. La primera columna son las con números, son las niñas de 12 a 14 años. La siguiente son las niñas de 15 a 17 años. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? De principio, que las niñas de 12 a 14 años tienden a tener una mayor diferencia de edad con la pareja que las niñas de 15 a 17 años. Es decir, si las condiciones de unión temprana ponen en desventaja a las mujeres de forma muy evidente a través de la diferencia de edad y de poder con su pareja, esta diferencia es todavía mayor en el caso de las niñas que tienen menos de 15 años, como se puede ver aquí. Y la diferencia se exacerba todavía más entre aquellas, es un porcentaje muy pequeño, pero entre aquellas que están en una unión formal. ¿Cómo se viven estas uniones o cómo las expresan las mujeres? Voy a estar hablando ahora de los resultados, de algunos resultados que obtuvimos en nuestro estudio cualitativo. Lo que quiero que vean es las características de las mujeres con las cuales hablamos. Todas ellas estaban en uniones no formales y en relaciones coetáneas, es decir, tenían menos de 5 años en términos de diferencia de edad con su pareja. El hacer estas entrevistas en profundidad nos permitió llegar a entender cosas que no hubiéramos entendido a través de los datos de la encuesta intercensal, como es la duración del noviazgo. En la mayor parte de los casos con los cuales hablamos, los noviazgos, si es que los hubo, fueron muy cortos, menos de meses, y al menos la mitad de las mujeres con las cuales hablamos tuvieron un embarazo antes de la unión. En muchos casos, este embarazo fue la causa o una de las causas que llevaron a la unión. Algo más que es importante notar es muchos de los casos con los cuales hablamos continuaron estudiando después de la unión. Uno de los resultados más importantes del estudio cualitativo que nos permite pues entender las consecuencias de las uniones tempranas es cómo las mujeres perciben su vida después de estas uniones. Nosotros, al hacer el análisis de nuestra información, pudimos claramente distinguir dos grupos, aquellos en donde las mujeres no estaban satisfechas actualmente con las condiciones en las cuales estaban viviendo y atribuían parte de su disatisfacción a la unión que
son aquellas que están en la columna izquierda, y aquellas que expresaban alta satisfacción con la unión y con sus condiciones actuales. La satisfacción, aquellas que estaban insatisfechas, pues se refleja a través de expresiones negativas sobre su unión, mucha tristeza, frustración, tanto hacia el pasado como sobre sus situaciones actuales. En cambio, en contraste, aquellas mujeres que expresaron estar contentas o satisfechas con su situación de pareja, estaban, como todas ellas, tenían opiniones favorables y no de sus decisiones, pero además expresaban condiciones de amor a la pareja. Algo que es muy importante, creemos que y lo pueden ver a través de los testimoniales que están en nuestro reporte, es que uno de los factores digamos, determinantes a través del estudio cualitativo para entender la satisfacción con la unión es el nivel de apoyo de los padres, tanto previo a la unión como posteriormente. ¿Qué entendemos o cuáles son algunas de estas experiencias de poco o nulo apoyo de los padres, por ejemplo? Una es el abandono, ¿no? En algunos casos tuvimos un par de casos de entrevistas en donde las mujeres posteriormente a haberse embarazado y confesado el embarazo ante sus padres fueron forzadas a un aborto. Algunas de ellas tuvieron rechazo los padres a la unión y bueno, eso llevó a un aislamiento de las mujeres. En otros casos, los padres las forzaron a unirse, pero no contaron con apoyo posterior, ¿no? Ni en términos económicos, ni en términos de otros recursos, como el contar con un lugar a donde vivir. Casos de apoyo de los padres que están relacionados a una satisfacción con la unión, por el contrario, es el mostrar recursos o ofrecer recursos, tanto simbólicos como económicos, que van desde ofrecer un lugar a donde vivir, apoyar a la pareja a conseguir un empleo, de forma que en algún momento la pareja joven pueda independizarse, apoyo con el cuidado de los hijos para que las mujeres que están en estas condiciones de unión puedan seguir estudiando. Y bueno, pues podemos ver cómo todos este apoyo a los padres está vinculado a muchas otras cosas. Lo que quiero concluir aquí es que tanto en aquellas mujeres que estaban expresando satisfacción baja con la unión, como en aquellas que tienen satisfacción alta, tienen dificultades. Todas enfrentan algún tipo de problema, ya sea dificultades económicas, separaciones prolongadas por trabajo de las parejas, sustancia de abuso, abuso de sustancias, violencia física verbal, pero hay un componente emotivo que hace una diferencia importante entre estos dos grupos. Una es aquellas jóvenes que sienten que ya no pueden enfrentar más, pero continúan y se sienten, digamos, condicionadas a seguir en la unión, a pesar de que están totalmente insatisfechas, porque no tienen forma de enfrentar sus problemas, y aquellas que sienten que
tienen problemas, pero tienen los recursos a través de sus redes, ya decía, los padres, otros familiares, para poder hacer frente a estos problemas. ¿Qué concluimos en términos generales? Los mensajes principales que quiero que se lleven son, por un lado, que en 2015 las uniones tempranas en México siguen siendo bastante prevalentes y que hay una gran heterogeneidad a lo largo del territorio, tanto en términos de las causas como de los tipos de uniones y las condiciones posteriores. Y bueno, pues los mensajes en términos de cómo enfrentar esto es, al igual que en muchos otros casos, es vital pensar en términos de cómo garantizar acceso a alternativas, tanto educativas como de empleo y para las mujeres y para los jóvenes. Segundo es en términos de mitigación, a aquellas mujeres que se encuentran ya o entraron a una unión temprana, como es muy importante pensar que se tiene que garantizar el acceso a seguridad económica y a una vida libre de violencia. Pero además algo que vimos que es muy importante es el gran vínculo que existe entre los embarazos tempranos y las uniones. Literalmente, salvo por 0.9%, todas las mujeres que tienen un hijo nacido vivo en este grupo de edad están dentro de una unión. Y esto es muy importante, creo que es un mensaje fundamental para este grupo, pensar en términos de acceso y condiciones de los servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo especial, que son mujeres unidas, mujeres jóvenes unidas, y que sus necesidades y condiciones son muy diferentes de aquellas mujeres adolescentes y mujeres jóvenes que no están unidas. Y bueno, por último, hay que resaltar la importancia del trabajo tanto con los jóvenes como con la comunidad y con los padres. Nuestro trabajo cualitativo muestra la gran importancia del trabajo y del apoyo de los padres, tanto en términos como de prevención como de mitigación, para poder hacer que las condiciones de aquellas mujeres que en algún momento llegan a estar en una unión temprana sean lo menos desfavorables. Y quiero terminar mi presentación dejándoles tanto mi correo electrónico para preguntas posteriores que tengan, como el vínculo al reporte. Tenemos de este reporte dos versiones, una versión de reporte ejecutivo de 20 páginas y un reporte en extenso que tiene mucha más información, análisis estadístico más detallado, con desagregación, ya decía, a nivel regional, como mayor análisis entre las diferentes correlacionantes con las uniones tempranas y un análisis muy detallado de la información cualitativa que recolectamos. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención y estoy a disposición de tomar cualquier pregunta. Muchas gracias, Estela, por esta magnífica presentación. Realmente te felicito, has estado espléndida y has dejado suficiente espacio para resolver algunas preguntas. Tenemos una de Ariana Fernández. México es un estado federado. La disparidad entre ellos en términos de uniones, ¿a qué se debe? Economía, política, tasas de población indígena, pobreza extrema. Esa es la pregunta. Es una muy buena pregunta y nuestro estudio muestra que es un poco de todo. No hablé del contexto legal porque en el momento en el que
nosotros hicimos nuestro estudio, hicimos un análisis de el empate entre los códigos civiles estatales y la regulación nacional, que está ciertamente relacionada o estaba en ese momento con el porcentaje de uniones que son formales y no formales. Esto ha cambiado ya. Entonces, esa información pues no está actualizada, habría que realizar ese análisis, pero el contexto legal es algo que importa. Más allá de eso, sin embargo, en términos de qué tan prevalente son las uniones tempranas en diferentes partes del país, ciertamente las condiciones económicas son un factor fundamental. El mapa muestra una relación, las zonas rojas tienden a ser zonas más deprivadas socioeconómicamente, aunque tenemos presencia del fenómeno en todo el país. Y las zonas con mayor prevalencia, es cierto, algunas de las zonas con mayor prevalencia son zonas de alta población indígena. El caso extremo mencionaba es el triángulo entre los límites de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, que es una zona de alta población indígena. Nosotros recolectamos información cualitativa allí, está en el estudio, para entender cómo se relaciona esto con las condiciones en las cuales las mujeres que están unidas en estos lugares son diferentes de otros lugares. Sin embargo, sorprende que otro de los lugares con una muy alta proporción de mujeres en uniones tempranas son zonas urbanas, como el estado de la zona petrolera del estado de Tabasco, con una baja presencia de poblaciones indígenas. Entonces, esto es para decir, es cierto, la economía importa, el porcentaje de población indígena importa, pero es la combinación de factores. Hay lugares indígenas con muy alta prevalencia de uniones tempranas, pero otros lugares en donde la proporción de la prevalencia o presencia de poblaciones indígenas no es tan elevada, y aún así hay una alta presencia de uniones tempranas. Gracias, Estela, por esa respuesta. Yo tenía una pregunta. Hemos estado viendo estos informes de matrimonio y uniones tempranas o matrimonio infantil en varios países. Hemos tenido presentaciones sobre la situación en Nicaragua, en El Salvador, han sido en Perú, han sido muy interesantes. Y una de las cosas que me llamaba la atención especialmente en el tema en Centroamérica es que muchas de estas uniones tempranas eran avaladas y fomentadas por los mismos padres. Había toda, especialmente en la zona de selva de Perú, se hablaba mucho de una complicidad comunitaria muy fuerte. ¿Eso mismo se da en México? Mira, te puedo decir lo que encontramos nosotros en nuestro estudio cualitativo. Voy a hablar un poco del diseño del estudio cualitativo. Nosotros visitamos 3 zonas del país con alta presencia de uniones tempranas, pero en donde las características sociodemográficas de la población son diferentes. Fuimos a Nayarit, que pertenece a este triángulo de alta población indígena en el cual hablaba. Fuimos a Tabasco, que es a una zona urbana, y al Estado de México, que es una zona periurbana, muy marginada, pero periurbana. Lo que encontramos es que en términos de la pregunta de la complicidad de los padres, es que hay una variación muy importante entre
regiones. Y tiene que ver mucho con las expectativas y las normas sociales respecto a lo que se espera de las mujeres. En la zona de Nayarit, es la zona con alta presencia indígena, las mujeres tienen noviazgos muy cortos, si es que tienen noviazgos, salen, digo, lo común es que las mujeres salgan a dar la vuelta en la plaza, conozcan a un chico en la plaza y a los 2 meses estén viviendo juntos. Porque se espera que se unan. Hay este gran incentivo en términos de que eso es lo que se espera de ellas. Hay pocas opciones en términos, de hecho, ellas no vislumbran como opciones en términos de sus condiciones otro rol más que ser una esposa o la pareja de alguien. De hecho, la mayoría de ellas no están unidas legalmente, pero lo que esperan es ser la mujer de alguien, y pronto. En ese sentido, los padres están apoyando las uniones, no explícitamente, no las están empujando a ellas, pero es algo digamos que está avalado, ¿no? Tanto por los padres como por la sociedad. En el caso de Tabasco y del Estado de México, este consenso social no es tan claro. En estos lugares, la mayoría de las uniones o las mujeres que entrevistamos llegaron a una unión porque estaban embarazadas. Y la forma de legitimizar un embarazo era a través de una unión. En algunos casos, los padres, ya mencionaba, apoyaron la unión después de que se enteraron del embarazo, pero no es algo que los padres hubieran deseado para sus hijas, o al menos así lo perciben las hijas, ¿no? De hecho, muchas de ellas hablan de una gran desilusión de los padres. Pero una vez que se conoce el embarazo, pues algunos padres los apoyan, otras no. Pero no hay este push, digamos, ¿no? Como sucede en la zona indígena. Ok. No veo más preguntas. Te agradezco mucho por las respuestas y por todo el webinar. Hemos tenido 20 personas participando en el webinar, así que ha sido excelente. Y lo mejor es que lo mantendremos grabado en la biblioteca de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva, así que cualquier persona puede referirse a este webinar en cualquier momento. Muchísimas gracias, Estela, por esta magnífica presentación. Gracias por el estudio y te dejo a ti las palabras finales para cerrar el webinar. Pues yo les agradezco a todos la oportunidad de compartir nuestros resultados. Gracias por la atención y bueno, nuevamente reitero mi disponibilidad a cualquier pregunta o comentario posterior. Les haré llegar el vínculo a los reportes a través de Milka y bueno, pues gracias.